Les habla el profesor Michael Velázquez y estamos en nuestra clase de informática y emprendimiento perteneciente a la semana del 27 de julio al 31 de julio. En esta semana ustedes deben estarme entregando al final de la semana la tarea que puse sobre consultas de funciones estadísticas en Excel y en estadística que compuse la semana pasada. El día de hoy es muy importante que veamos la clase porque voy a explicar muchas cosas relacionadas con esa consulta y cómo aplicarla para la actividad correspondiente. Muy bien, manera de repaso rápido, recordemos que un promedio, vamos a mirar con esta tablita que tengo acá, un promedio es el resultado que se obtiene de dividir la suma de varias cantidades por el número de cantidades. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 notas, las sumo y las divido por 6. Eso es un promedio. ¿Listo? Ustedes averiguaron entonces la sintaxis del promedio en Excel y la sintaxis era igual promedio. Siempre que empezamos a escribir una función nos debe aparecer una lista con las funciones que existen con esas palabras. Si no nos aparece la palabra promedio, es porque en nuestra versión de Excel es posible que se escriba diferente. A veces, entre una versión y otra, le cambian el nombre a algunas funciones. Si no nos aparece, debemos buscarla en Google cómo se escribe promedio en Excel 2013, por decirlo. Ya le puedo hacer doble clic, seleccionarla y la sintaxis que ustedes vieron en la tarea era esa que están viendo ahí. Promedio, número 1, número 2, punto y coma, puntos suspensivos. Es decir, el promedio de muchos números separados por punto y coma. Como lo que quiero hacer es el promedio de todos estos números, pues sería el promedio de esta celda, que es C2, punto y coma, esta celda, que es D2, punto y coma, pues promedio de esta celda, que es D3, perdón, E2, el punto y coma, el promedio de esta celda, que es F2, punto y coma, el promedio de esta celda, que es G2, y el promedio de esta celda, que es H2. Sin embargo, en Excel, solo con hacer clic sostenido, selecciono de derecha a izquierda o de izquierda a derecha los datos que quiero y se me forma diferente a lo que teníamos acá, la sintaxis, una cosa que se conoce como rango. ¿Qué es un rango? Es la primera celda, 2 puntos, la última celda. Enter. Y me aparece que el promedio de Juan Sebastián es 2,8. Eso de hacerlo con número 1, punto y coma, número 2, me puede servir también cuando quiero sacar el promedio de celdas que no están seguidas. Por ejemplo, quiero sacar esta que está acá, punto y coma, y esta que está acá, punto y coma, y esta que está acá, cierro paréntesis. Observen que aparecen con diferentes colores, azul, verde, morado, para darme rápidamente una visión de eso. Entonces ya quiero sacar el promedio de 3. Eso sería sumar esos 3 números y dividirlos por 3. Como lo que yo quiero es el promedio de todos mis estudiantes, esta es la fórmula que quiero, y aquí sería C3H3 y aquí sería C4H4. Eso quiere decir que funciona perfectamente con referencias relativas. La puedo copiar hacia abajo y ya está lista. Muy bien. También puedo querer el promedio de una nota, entonces igual, promedio, abro paréntesis, y quiero saber en actitud y responsabilidad cómo le fue a este grupo. Sacó 4. Con este botón puedo aumentar los decimales o disminuirlos. Normalmente es con un decimal. Otra vez, promedio, o lo puedo seleccionar haciéndole doble clic, lo selecciono, cierro y entro. Quiero más decimales, los subo o los disminuyo. Bien. Y como es lo mismo, aquí va a ser con la columna E y con la columna F y con la columna G, puedo copiarlos. Y esta que está acá es el promedio del grupo en su definitiva. ¿Listo? Eso es promedio. Ahora hablemos de mediana. Espero que haya quedado claro lo que es un promedio y si no, tranquilamente podemos repetir el video y además ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran vía correo.
Muy bien, hablemos de la mediana. La mediana es el valor que está en la mitad de un conjunto de datos. En estadística se deben ordenar de mayor a menor o de menor a mayor para poderlos ubicar y encontrar el valor que se encuentra en la mitad, y existe una fórmula estadística para encontrar. Una definición es el conjunto de datos que se encuentra en el medio, teniendo una parte de datos por encima y una parte de datos por debajo. Para eso voy a utilizar este conjunto de datos que tengo acá, y de una vez les digo, la mediana es 10. Estos números están ordenados como si lo estuvieran haciendo en la materia de estadística. Los ordené de menor a mayor. Y puedo ver que tengo 1, 2, 3, 4 números acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4 números. Y va de 2 en 2, así que fácilmente es ese. Se escribe igual, mediana. Miren que si lo escribo mal no me aparece la función. Y me aparece nombre. ¿Qué significa nombre? Que escribí algo que no existía. También otro error que suelen cometer los estudiantes es que no escriben el igual. Mediana. Abro paréntesis. Cuando me paso acá, se desapareció. Debe existir el paréntesis para convertirla en función. Ahora sí, me paro nuevamente dentro del paréntesis y selecciono los datos. A ustedes la sintaxis que les apareció fue esta: número 1, punto y coma; número 2, punto y coma. Pero vuelvo y repito que si es la mediana de un conjunto de datos, basta con escribir el primer dato, 2 puntos, el último dato. Muy bien, cierro paréntesis y doy enter. Y efectivamente el dato es 10. Aquí tengo este conjunto de datos y la mediana está más o menos por aquí. O sea que sería como 4,5, pero estadísticamente va a ser 5. Vamos a hacerlo. Igual, mediana, vamos a hacerlo sin seleccionar. Entonces escribo D17, 2 puntos. Y escribo D24. Estoy escribiendo un rango. Solo que esto no es lo que uno hace normalmente, sino seleccionarlos. Enter. Me acabo de decir nombre. Cuando es nombre es que escribí algo mal. Y efectivamente, aquí dice Medina y es mediana. Siempre que me aparezca el error nombre es que la función que escribí está mal. ¿Listo? Otra cosa que les puede pasar cuando ustedes escriben una función es que sea tan larga esa función que les aparezca un resultado en puros símbolos de número. Así. Eso se soluciona simplemente ampliando la celda y va a aparecer. Muy bien, aquí tenemos la mediana. La mediana, si aplican la fórmula estadística, les va a dar 4,5, entonces es 5. Eso es la mediana. Vamos a hablar de la frecuencia. La frecuencia es una fórmula matricial, ¿sí? Y generalmente se utilizan dos grupos de datos. Por eso tengo acá una columnita a la que llamé rangos. ¿Y la frecuencia qué es? El número de veces que se repite un dato. Entonces yo quiero ver cuántos unos sacaron mis estudiantes, cuántos dos sacaron, cuántos tres, cuántos cuatro, cuántos cinco, en un conjunto de datos. Este es el conjunto de datos sobre el que haré la tabulación. Entonces yo escribo igual frecuencia y aquí voy a enseñarles a utilizar el asistente para funciones que está aquí. El asistente para funciones me ayuda a veces cuando yo no sé usar una función porque me dice qué debe ir en cada una. Por ejemplo, acá me dice que aquí van los datos. Es una matriz o una referencia de conjunto de valores de los cuales se desea contar la frecuencia. ¿Cómo así? Una matriz es un conjunto de filas y un conjunto de columnas. ¿Qué son los datos?
en donde está lo que yo quiero contar la frecuencia. O sea, aquí quiero contar las frecuencias. Grupos. Es una matriz o referencia dentro de los cuales se desean agrupar los valores de datos, es decir, estos. Yo quiero saber cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres. También me dice el asistente para funciones qué hace la frecuencia. Calcula la frecuencia con que ocurre el valor dentro del rango de valores. ¿Cómo puedo usar esto? Así de sencillo. Le hago clic a este cuadrito con flechita roja y selecciono entonces el grupo o conjunto de datos, que es este. Eso es lo que yo quiero tabular. Regreso. Grupo. ¿Cuál es el grupo? Este que está acá. Le hago clic a esta flechita y vengo acá. Ya tengo la frecuencia, pero como la frecuencia es una fórmula matricial, entonces yo selecciono toda la tabla, toda la fila, la columna en donde quiero que se haga ese cálculo, me paro acá y oprimo la combinación de teclas Control Shift Enter. Control Shift y Enter. Repito, aquí me acabo de aparecer 4, pero necesito saber cuántos unos hay en todo mi grupo. Y efectivamente puedo decir que 1, 2, 3, 4. Lo está haciendo muy bien. Pero si yo copio esta fórmula hacia abajo, se va a pegar una desbaratada terrible porque la matriz se va a empezar a desbaratar, entonces me tocaría meterle a esto referencias absolutas, pero además de eso, esta que tengo acá no es así de sencillo porque también me tocaría irla organizando, entonces aprendamos a hacer fórmulas, funciones matriciales, donde hice la función, la selecciono y oprimo y me paro donde estaba. Observen que cuando me paro donde estaba, él inmediatamente selecciona todos los datos seleccionados en mi función. Mire que selecciono en azul toda esta matriz y selecciono en verde esta lista. Y oprimo la tecla Control Shift Enter. Y voilà, inmediatamente se llenan los datos de los estudiantes que tengo allí. ¿Ya? Tengo 17 5, 16 4, ¿sí? C, 6, 6 3, 5 2 y 4 1. ¿Ok? Esa es la frecuencia. Como es la más complicada de todas, la vamos a repetir. ¿Listo? Aunque ustedes solo con devolver el video lo pueden hacer. Frecuencia, número de veces que se repite un dato. Yo puedo querer cómo se repite el 1 acá, pero la gracia es saber cómo se repite el 1, cómo se repite el 2, cómo se repite el 3, cómo se repite el 4, cómo se repite el 5. Entonces yo digo frecuencia. Lo primero que va, ya les enseñé a manejar el asistente para funciones, pero no necesariamente lo tienen que usar porque ya saben cómo funciona. Entonces yo ya sé que va primero una cosa, al lado de la otra. El asistente para funciones es su asistente. Le puede ayudar a saber qué va primero y qué va después, qué hace una función, cómo funciona. Frecuencia, la escribo. Y aquí dice datos y grupos. Entonces, estos son los datos. Punto y coma. Grupos, estos que están acá. Cierro paréntesis. Enter. Pero solo me está trabajando para este y esta fórmula no se puede copiar así de fácil porque da una locura. Vamos a entender por qué da una locura. Miremos la matriz C2H9. Esa matriz es desde aquí hasta aquí. Y esa matriz tiene que ser la misma acá. Pero aquí dice C3H10, o sea que la matriz la está haciendo hasta acá. Y miremosla acá. C4H11, o sea que la está haciendo desde acá hasta acá. Eso quiere decir, está empezando a evaluar datos que no son, porque esta matriz es absoluta. Y además, estos datos que están acá
son matriciales. Necesito que me evalúe el 1, luego que me evalúe el 2, luego que me evalúe el 3, luego que me evalúe el 4, luego que me evalúe el 5. Entonces, ¿cómo se hace? Me paro en el primero y selecciono el rango de datos que quiero. Luego me paro en la fórmula y hago la combinación de teclas Control, Shift y Enter. Control, Shift y Enter. ¿Listo? Me paro en la fórmula. Observen que cuando me paro en la fórmula queda todo esto en azul y esto en verde. Y oprimo Control, Shift y Enter. E inmediatamente me dice con qué frecuencia se repite el 5, el 4, el 3, el 2. Muy bien. Vámonos a la última para que entendamos la diferencia entre frecuencia y moda. Moda es el dato que tiene mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. Igual, moda, abro paréntesis. Aquí puedo tener dos características, así que hagamos dos modas. Vamos a mirar el dato que más se repite para cada estudiante. Entonces digo moda de Juan Sebastián. 2. 1, 2, 3. Esa es la moda de Juan Sebastián. Si la copio no hay ningún problema, porque aquí necesito saber cuál es la moda de Carlos Daniel, de C9H9. ¿Cuántos 5 hay? 2. Pues él dice que 5 es el que más se repite. Aquí también dice que Luisa Fernanda, el valor que más se repite es 5. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí me dice que el valor que más se repite es 3,8. Y aquí me dice que el valor que más se repite es 4. Y aquí que el valor que más se repite es 2. Pero cambiemos esto acá y observemos cómo cambian todas las cosas. Vamos a decir que aquí tengo un 1, un 1, un 1 y un 1. Y miren que el valor que más se repite acá es el 1. Y observen cómo la frecuencia del 1 también cambió y se volvió un 7, ¿verdad? Y además de eso, el promedio de este estudiante se volvió un 2. ¿Listo? Muy bien. Esto es la moda hecha por filas. Quiero saber el valor que más se repite. Y aquí podría entonces yo ver cuál fue el mejor estudiante de mi materia o los mejores estudiantes. ¿Sí o no? Podría ver cuál es el peor estudiante de mi materia. Juan Esteban, Julián Esteban, sería el peor. Seguido por Juan Sebastián. Esos serían los dos peores estudiantes. Vamos a mejorarle las notas otra vez a este personaje que tenemos acá. Y observen que inmediatamente le mejoro las notas, le cambia el promedio y también cambian las frecuencias, ¿no? ¿Sí? El valor que más se repite, entonces en este estudiante es 5, hay 3 5. Y la frecuencia del 2 es 3. ¿Ya? Vamos a ponerle acá un 3. Sigue sin problema, cambió un poco la moda, el promedio, perdón. Vamos a agregar un 2 por aquí para darnos cuenta que ese 2 va a cambiar. Va a cambiar esto por un 2. Miren, cambió a 4. ¿Listo? Y cambió la de frecuencia del 1. Disminuyó, porque cambié por un 1. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la frecuencia y la moda. ¿Estamos claros? La moda es el dato que más se repite. Pero ¿qué tal que yo quiera saber el dato que más se repite en toda completa la matriz? Pues entonces yo escribiría aquí moda, abro paréntesis y selecciono toda la matriz y cierro. Enter. El dato que más se repite es 5. Eso quiere decir que en mi grupo hay muchos 5. ¿Listo? Eso significa la moda. ¿Estamos claros? Muy bien. Cada vez que tengan dudas sobre cualquier función, le hacen clic al asistente para funciones y nos aparece esto que tenemos acá. Y desde acá ustedes pueden buscar las funciones que quieran, por ejemplo, las funciones estadísticas. Y nos aparecen todas las funciones estadísticas. Por acá pueden hacer la tarea. Entonces, por ejemplo, la función promedio. Está aquí. Le digo aceptar. Y de una vez me dice qué hace la función promedio. Y de una vez me dice
cuál es la sintaxis. Le puedo pedir ayuda sobre la función y me dice la descripción, la sintaxis, etc. Aunque todo esto está en el blog y yo se los mostré donde está. Muy bien. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que hayan visto la clase, que la tengan muy pendiente, porque en la próxima semana voy a poner unos talleres en los que tienen que aplicar estos conceptos. Así que si van a tomar apuntes es buena idea, pero si no, de todos modos el video está en el blog y lo pueden ver las veces que quieran. No me tienen que mandar ninguna tarea entonces. Esta es una clase explicando y aclarando la tarea pasada. ¿Sí? Estoy haciendo una retroalimentación y mostrándoles en la vida real cómo aplicar eso que ustedes consultaron y que me mandaron o me van a mandar en el transcurso de esta semana. No tenemos tarea esta semana, pero sí espero que hayamos visto nuestra clase completa y que cualquier duda que tengan, posiblemente haya dudas por acá en frecuencia, cualquier duda que tengan me digan y por el correo y yo les hago un videíto cortico explicándoles la duda. Y si son varios los que tienen la misma duda, hago un video y lo subo al blog para que todos lo puedan ver. Estén muy bien. No hay tarea, recuerden.